¿cuáles son los mayores errores de comunicación que ves relacionados con la experiencia de cliente? Tenemos una visión unidireccional, ¿no? Cuando vemos la visión de la compañía o de la marca y no introducimos la visión del cliente. Entonces, ¿qué es más difícil comunicar? La seguridad, la calma, la urgencia, el precio? Entonces, lo más difícil es que, claro, nosotros nos dedicamos a un negocio en el que protegemos en términos generales de peligros, sean peligros de salud, peligros de situaciones de intrusión, etc. Claro, comunicar eso no es fácil. Bueno, Nanes, pues ha llegado el momento de nuestro juego. Así que, ¿sabes jugar al ahorcado? Al ahorcado sí, que nací antes del 2000 y... ¿Te acuerdas, no? Sí, Vamos a jugar. me acuerdo. Pues venga, vamos a jugar al ahorcado. Y entonces, voy a jugar muy fácil, ¿no? Vamos a ver. Madre mía. ¿Cuántos tiene eso? Esto es la cleidomastoidea. Vale, son 12 letras. Bienvenidos a Conexión CX, el podcast de DEC. En este capítulo tenemos con nosotros a Laura Gonzalvo, directora de Comunicación, Relaciones Públicas y ESG en Verisure, una de las voces más reconocidas en el ámbito de la comunicación corporativa, la reputación y la experiencia de cliente en España. Con Laura hablamos de cómo se construye confianza cuando lo que está en juego es la seguridad de las personas, de por qué la experiencia de cliente no va solo de sorprender, sino de estar ahí en los momentos más vulnerables y de cómo la tecnología, la empatía y las personas tienen que trabajar juntas para crear experiencias realmente memorables. Una conversación sobre confianza, tranquilidad, vulnerabilidad y empatía en un sector donde no hay segundas oportunidades, con Nanes Martínez Arroyo y Agustín Rossetti haciendo las preguntas. ¡Vamos a por ello! Laura, para que nuestros oyentes te conozcan, ¿quién eres tú cuando no estás en modelo corporate? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que es la pregunta de nuestro siglo, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Pero no, la verdad que soy muy corporativa y eso es una reflexión que siempre me la hago, ¿no? Que no creo que puedas ser una persona en el trabajo y ser otra persona en tu intimidad y en tu vida familiar, ¿no? Creo que al final pasamos muchas horas en el trabajo y nos implicamos mucho como para dividirlo. Pero bueno, creo que hay una parte que continúa, que viene de mi vida profesional y es que soy muy curiosa, muy inquieta, entonces no pierdo ese espíritu periodista, estoy siempre buscando, informándome, leyendo, buscando un poco contexto, muy curiosa en ese sentido. Y luego, bueno, hay una parte importante y es que soy madre de 2 niños maravillosos que ocupan mucho mi tiempo que no es trabajo. Corro, disfruto con mis amigos, viajo todo lo que puedo, así que esa soy yo. Qué bueno. ¿Y de pequeña qué querías ser? Porque no me digas que de pequeña querías ser jefe de gabinete de crisis. Pues jefe de gabinete no, pero sí que te he de decir, y oye, en eso me siento muy afortunada, porque hay veces que encuentras muy tarde que quieres ser la Sí. inspiración o a veces no la encuentras nunca, ¿no? Yo sí que es verdad que aunque no sabía sintetizarlo, sí que sabía que me quería dedicar, o sea, había una predilección por todo lo que tenía que ver con comunicación, ¿no? La gente normalmente huye de hablar en público y a mí era la primera que levantaba la mano, no me importaba hablar con todo el mundo. Oye, hay que pedir este favor, yo lo pedía, o sea, era una cosa de siempre he tenido mucho interés por relacionarme con otras personas, por comunicarme y de ahí afloró ese interés por entender cómo la comunicación jugaba un rol muy importante en la sociedad y a partir de ahí ya pues se fue fraguando ese interés por dedicarme al periodismo y luego ya a la Y, comunicación corporativa. y para alguien que no sea de este mundo, ¿qué hace exactamente una directora de comunicación ISG en una empresa como la tuya? Bueno, hay una parte que yo lo resumiría, que es gestionar la reputación y la influencia de la compañía y de la marca. Y aunque parezcan 2 palabras, pues al final se trata realmente de que una marca, una compañía tiene relación con muchísimos públicos diferentes, públicos internos como son empleados, públicos externos como pueden ser clientes, la sociedad en general, proveedores, partners, inversores, etcétera. Y es mantener un relacionamiento con todos ellos, manteniendo una imagen homogénea, coherente con la marca, acorde con los valores de la compañía y gestionando pues, esa capacidad de influencia que tiene la organización. Suena muy bonito, ¿no? Tu trabajo, pero también habrá habido un día en el que hayas dicho, ojalá no me hubiese dedicado a esto, ¿no?
Bueno, ha habido muchos días que me he levantado. No, es verdad que soy una apasionada de mi trabajo y incluso en los momentos más complicados, es verdad que en ese momento no los quieres vivir, pero cuando pasan dices, joder, qué trepidante, ¿no? Cuando has gestionado, por ejemplo, pues una crisis. Es verdad que al final, cada vez más, yo creo que en todas las facetas, y luego hablaremos, ¿no?, de experiencia de cliente, pero cada vez más trabajamos la anticipación, trabajamos la prevención, trabajamos, ¿no?, en estar preparados, pero hay veces en comunicación que las cosas te pillan un poco por sorpresa y en esos momentos sí que es verdad que dices, madre mía, pero ¿en qué momento me he dedicado yo a esto, a gestionar la reputación? Sobre todo con las crisis, ¿no? Sí que es verdad que creo que al final las crisis, como te digo, se van anticipando y puedes estar un poco prevenido, pero esos días son duros, aunque también luego si consigues solventarlo y Muy solucionarlo, son muy gratificante. gratificantes. ¿Y qué parte de la comunicación corporativa está sobrevalorada y qué parte está infravalorada? Bueno, yo creo que cuando hablamos de comunicación en general, a la gente se cree que nos dedicamos todo el día pues, a estar en eventos, ¿no?, a conocer a gente súper interesante, a estar, ¿no?, frente a las cámaras, con medios de comunicación y tal. Y eso pues creo que está un pelín sobrevalorado en el sentido de que luego también es muy agotador. Las agendas de las personas que nos dedicamos a comunicación son muy exigentes porque vosotros lo sabéis, hay muchísimos eventos, muchísimas iniciativas. Mm. Y como además, lo he dicho antes, trabajas para públicos muy diversos, pues te debes mucho a los foros de cada uno de esos públicos, ¿no? Entonces creo que eso está un poquito sobrevalorado a veces. Hay un dicho muy típico en ventas de los directores comerciales que dicen: ¿cuántos platos langostinos me tengo que comer para llevar un plato de lentejas a casa? Completamente, y parece, oye, pues qué bien, pero bueno, has comido en un sitio súper chulo, ¿no? Y has visto no sé qué, y dices, sí, pero todos los días al final acaba perdiendo un poco la gracia, ¿no? Y luego lo menos valorado o lo que menos se conoce y en lo que estamos trabajando mucho es en la parte más estratégica, más analítica, de entendimiento, de escucha social, de identificación de tendencias, de ver efectivamente cómo moldeas tu narrativa en función también de las necesidades que se produzcan en aquel momento en la sociedad, en los distintos públicos, y esa parte más de ciencia, ¿no?, que tiene la comunicación se conoce menos, pero para mí es una de las partes más interesantes. Que vamos a empezar ahora a hablar de experiencia de cliente. Perfecto. Entonces, antes de tirarnos a la piscina, tu definición personal de experiencia de cliente. Ujú. Bueno, yo creo que, y esto lo hemos hablado, ¿verdad?, muchas veces, ¿no?, Mm. en el pasado, hay veces que o sea, a mí lo que me gustaría casi es quitarle ese apellido de cliente, ¿no? Yo creo que al final hay un mundo maravilloso de experiencia que tiene que ver con experiencia de cliente, con experiencia de empleado, con experiencia de paciente, con la experiencia del XX que le digas, pero para mí el foco no está tanto en ese apellido, como os digo, como en la palabra experiencia. Y yo siempre me gusta una definición que no es que sea muy glamurosa, hay gente, ¿no?, que hace frases grandilocuentes y tal, pero yo para mí hay un punto en la experiencia que sí, tienes que asegurar esos momentos wow, tienes que conseguir ese deleite, pero la realidad del día a día de las marcas es que eso a veces es muy difícil y se circunscribe a momentos muy puntuales. Yo creo que hay un punto que, aunque insisto, no parezca tan sexy, que es que la experiencia tiene que ser coherente y tiene que ser consistente. La vida de interacción, los journeys, ¿no?, que vivimos los usuarios con las marcas, los consumidores, idealmente son largos. Entonces, de nada sirve tener una súper experiencia, por ejemplo, en el onboarding, cuando estás empezando a trabajar, ¿no?, la relación Mm. con una compañía de servicios, si luego en el offboarding es malísima o cuando ya llevas 10 años no te hacen ni caso porque eres Sí. un cliente hiperfidelizado que estás fuera, ¿no?, de todos los programas. Entonces, creo que hay un punto de coherencia y consistencia en el tiempo y en todos los puntos de contacto, que ya con eso ya me daría con un canto en los dientes con asegurar una experiencia positiva en todas las marcas. Bueno, Muy bien, pues ahora vamos a hablar ahora de Securitas, ¿no? Ujú. De Securitas Direct. Directo, De Securitas Direct. eso es. Si tuvieses que contarle a alguien, oye, ¿a qué os dedicáis en vuestra empresa? ¿Cuál es vuestra propuesta de valor? Bueno, nuestra propuesta tal cual es ser capaces de proteger personas allá donde estén, ¿no? Y protegerlas a ellas y a lo que más les importa, que pues, no solo tiene que ser temas materiales, sino obviamente temas que quizás no tengan valor económico, pero sean importantes para ellas, pero siempre partiendo de esa primera premisa de protegerles a ellas, ¿no? A las personas, que es lo más importante, es lo único que tenemos y lo más Sois importante. mucho más que alarmas.
Bueno, siempre decimos, nosotros no somos una empresa de alarmas, somos una empresa que parte de su propuesta de valor está en que tenemos unos sistemas de alarma muy robustos que nos permiten proteger a las personas, pero obviamente dentro de esa propuesta de valor está esa parte más tecnológica, ¿no? Que tiene que ver con los dispositivos, que tiene que ver, ¿no? Y ya lo contaremos ahora con un poco más detalle, con toda esa tecnología avanzada, pero que no serviría de nada si no hubiese personas por detrás que se aseguran esa vigilancia, ese seguimiento y ese control de todas las señales que se producen a nivel de la tecnología, con lo cual no podemos ser una empresa de alarmas, somos una O sea, empresa el de cliente de personas que protegen a personas. Entonces, el cliente de Securitas Direct, ¿cuál es su preocupación fundamental cuando os contacta? ¿Qué es lo Bueno, yo qué creo beneficios? Es muy interesante eso, Nanes, porque yo creo que ha ido también evolucionando, ¿no? con la sociedad y con las necesidades. La preocupación histórica, que sigue estando, pero la preocupación histórica que un usuario tenía y que por lo tanto, ¿no? sentía la necesidad de contratar un servicio de protección para el hogar, era esa preocupación por posibles intrusiones, por posibles robos, etcétera. Y eso sigue estando. Pero es verdad que hemos ido evolucionando y han surgido en los últimos años preocupaciones adicionales que vienen también por la capacidad de las compañías por responder a esas necesidades que tienen que ver, por ejemplo, con emergencias médicas, ¿no? Estamos en una sociedad cada vez más envejecida, donde cada vez más personas viven solas también en nuestro país y ha habido una creciente preocupación por qué pasa si me pasa algo dentro de casa, ¿no? Porque al final pues, alguien tiene que contactar con los servicios de emergencia, tienen que poder acceder a tu casa y de hecho pues uno de los últimos productos que hemos lanzado, ¿no? que es la alarma con cerradura inteligente, lo que te permite es tener una cerradura que efectivamente te protege de esa necesidad básica, ¿no? que era intrusión y robos, porque el 80% de las intrusiones se producen por la puerta y esa cerradura nos permite en esa primera puerta de entrada, ¿no? notar cualquier tipo de vibración o cualquier ataque de intrusión y ponernos manos a la obra, pero también nos permite abrir en remoto, de tal manera que si bueno, pues podemos identificar que efectivamente se está tratando de una emergencia y llamamos nosotros directamente, no tienes que hacerlo tú como cliente a los servicios de emergencia, cuando nosotros, como estamos en contacto con ellos, esos servicios de emergencia están en la puerta de tu casa, antes lo que ocurría es que tenías que llamar a los bomberos también, ellos les llamaban para poder echar la puerta abajo, porque igual estabas tirada, ¿no? en el suelo de la cocina o en un pasillo. Ahora podemos abrir en remoto, es mucho más fácil, entonces la tecnología, como digo, nos permite, ¿no? ir avanzando en todo este tipo de soluciones. Entonces te diría intrusiones, robos, te diría preocupación por emergencias y luego te diría que lo bonito, cuando ya empieza a haber una mayor penetración de la categoría y un mayor entendimiento del servicio, y eso no nos ocurre solo a nosotros, ocurre en todas las marcas, los motivos empiezan a poner también el foco no solo en el peligro, ¿no? de no utilizar un servicio, sino en el beneficio de utilizarlo, ¿no? Y el mayor beneficio es el bienestar, el poder tener un control en remoto de lo que está ocurriendo, el saber que hay personas por detrás que están ¿no? siempre 24/7 a disposición si tú necesitas algo, y eso ocurre, pues, por ejemplo, también cuando tienes una segunda residencia, ¿no? O sea, al final dices, oye, igual no me da miedo en ese momento que entren o que se produzca una intrusión, igual incluso un robo, pues tampoco es demasiado relevante porque tengo un sofá y poco más, ¿no? en un apartamentito que tengo en la playa, pero bueno, me interesa saber cómo está, pues oye, si además está cerca de un sitio de playa y hay cualquier tipo de inundación o cualquier tal, pues poder ver en remoto. Entonces, todo ese tipo, ¿no? de soluciones que tienen que ver más con el bienestar, pues también es algo que está siendo de gran interés para nuestros usuarios. Qué bueno. Vale, ¿cuáles serían las claves del éxito en experiencia cliente en este sector? Bueno, yo lo decía antes, ¿no? Yo creo que la clave de éxito del sector, y ahora penetramos un poquito más en experiencia de cliente, es tecnología de vanguardia combinada con servicio profesional, ¿no? con personas. Hay un punto en el que nosotros siempre decimos que hay personas detrás de cada una de las etapas de la cadena de valor, incluso en servicios como Zero Vision, que es el humo este que sale y que expulsa al ladrón, aun con todos los sistemas tecnológicos avanzados, con toda la IA, los modelos predictivos que nos pueden decir se trata de una
de un salto de alarma real, lo que dispara el dispositivo es una persona, porque es la que Sí. tiene la autoridad de poder verificar que se trata de un salto real. Esto, si me lo llevo al mundo de la experiencia, pasa un poco igual. O sea, yo creo que hay una clave y es, oye, para poder mejorar la experiencia, la tecnología nos ayuda muchísimo porque nos permite conocimiento, nos permite segmentación, nos permite inmediatez, nos permite, ¿no? Toda esa parte más de do yourself, de, oye, de no ser intrusivo, de estoy aquí pero me puedes utilizar cuando tú quieras, o sea, al final ya no te tengo que llamar, tú puedes acceder a la app, puedes, ¿no? Y toda esa parte tecnológica creo que es muy importante, pero nunca podemos olvidar que cuando hablamos de experiencia, en la mayoría de los casos, no quiero ser rotunda y decir en todos, aunque creo que en todos, hay una parte de personas y de servicio que no puedes obviar, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue la experiencia? Deleitando con tecnología, pero sobre todo deleitando con servicio. ¿Cuáles son los momentos de la verdad, los momentos en los que nos la jugamos con el cliente? Bueno, yo creo que en nuestro sector, y lo decías antes, ¿no? Al final trabajamos porque se sienta protegido, ¿no? Entonces, al final hay un punto en el que nuestros momentos de la verdad son sin duda momentos en los que el cliente tiene una necesidad real porque se ha producido esa intrusión, porque tiene una emergencia, porque necesita que alguien Sí. vaya presencialmente a una casa donde él no está, ¿no? Y podemos mandar, por ejemplo, a una CUDA, ¿no? A un vigilante. Y en esos momentos obviamente te la juegas. Y te diría que en esos momentos lo más importante es estar ahí, que sienta que estás ahí, que le estás acompañando, que le estás resolviendo, ¿no? Y que al final, porque son momentos de mucha tensión, a todos nos ha pasado, ¿no? Y ya no me llevo a un punto extremo, hablaba antes de la inundación, te llaman y te dicen, oye, está saliendo agua por tu puerta, y tú ya ¿no? te descuadras, ya dices, madre mía, ¿y ahora qué hago? Yo estoy aquí, estoy en el trabajo, tengo tal. Entonces, si en vez de que sea solo informativo, te puedo decir, oye, pero no te preocupes, ya estoy llamando a no sé qué, estoy haciendo esto, me estoy conectando a las cámaras y estoy viendo efectivamente que no pasa nada, que está todo bien, que hoy da igual, hoy estamos ya en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad que se están acercando. Dar toda esa información, estar cercano, como digo, no ser intrusivo, o sea, y pensar también, y luego muchas veces, sobre todo cuando ocurre un robo y una intrusión, claro, esos momentos son muchos momentos tensos, ¿no? Donde al final tú estás pensando en mil cosas y estás gestionando con muchas interacciones. A mí me encanta también ese momento post, ¿no? El momento en el que obviamente te están ocurriendo muchas cosas, vas a tener que gestionar muchas cosas con tu seguro, con muchas cosas, pero más allá de eso, sabes que estoy aquí, que te estoy acompañando, que te hago una llamada de seguimiento, que te facilito un contacto para que proactivamente tú cuando quieras podamos hablar y podamos resolver las dudas que tienes. Creo que estar ahí, aunque no sé si es muy técnico, ¿no? Pero esa expresión de estar ahí es probablemente la mejor experiencia que podamos O sea, ofrecer. es seguridad, es comodidad, es tranquilidad, es Ujú. acompañamiento. Ujú. Tal O sea, a cual. mí lo único que me falta es la casa para ponerme la alarma. Vale. Porque... Oye, ¿y tienes alguna historia, pues una experiencia de cliente que nunca os pudisteis imaginar? Pues mira, te voy a contar una, Agustín, que es muy divertida. Nosotros tenemos un servicio que es Protección Senior, que muy rápido, pero es un reloj que te monitoriza, pues, oye, pues si tienes alguna caída, constantes vitales, etcétera. Y entonces esto es muy interesante, sobre todo pues, si eres una persona mayor y vives solo en casa, porque te puede monitorizar dentro y fuera de casa, ¿eh? Pero hay una de las funcionalidades que tiene este servicio y es un social talk que para que todos los usuarios del servicio pues, puedan conectarse, precisamente sabiendo que normalmente el perfil de este usuario, pues eso, son personas mayores que viven solas y que por lo tanto por eso les da peace of mind el poder tener el dispositivo. Bueno, pues tenemos una historia de amor, ¿qué te parece? Dos personas mayores que se conocieron a través del social talk, que empezaron a hablar, que empezaron Qué a quedar bueno. y que se casaron. Se Así casaron. O sea, que habéis hecho sí, un sí, Tinder dentro de vuestro... Un Tinder para... tenemos ahí ¿Va con una... fotos también y tal? ¿O es Bueno, solamente...? no, o sea, la verdad que les invitamos de hecho a contar su historia porque nos ¡Ay, qué pareció muy, bonito! Y muy solamente tierna. para personas ¡Qué mayores. No bonito! tenéis relojes de eso para gente de Bueno, ese otra edad. reloj lo puede utilizar cualquier persona, pero Sí. sí Pues que ya es te digo que yo verdad. necesito la casa y el reloj.
Tú no te preocupes, Nane, que te vamos a hacer un No. completo y te vamos a poner también el Zero Vision para que, Vale. ¡pum!, para que te pongas, para que recuerdes tus Para que- años jóvenes para que cuando los salía la pegues. bomba esa de la discoteca, pues que te pegue. Y eso, fíjate que el Zero Vi- ¿Cómo se llamaba? el El Zero Vi- Megatron, ¿no? Se llamaba pues el Megatron. Amén. Vale, oye, muy bien. Y si tuvieras que ponerle un nombre a la experiencia que queréis para vuestros clientes, ¿qué nombre sería? Pues mira, yo creo que sería una experiencia confiable, ¿no? Una experiencia, porque al final la confianza es un concepto muy importante en nuestro sector. De hecho, y os cuento un chascarrillo, hace ya años, y digo hace ya años, y de hecho en el marco de DEC, ¿no? Nos planteamos cómo había que tratar a los clientes, ¿no? Incluso con qué tono, etcétera. Y había una moda de no, hay que tratar ya a los clientes de tú, porque ya estamos como en una fase muy moderna, muy de cercanía, etcétera. Y nosotros hicimos un estudio y nuestros propios clientes nos dijeron, mira, en situaciones donde hay ¿no? mucha Estrés. tensión, donde hay esos momentos de la verdad, te puedes mostrar muy cercano, pero no puedes perder, o sea, no eres un colega, eres una persona que al final le estás trasladando seguridad y confianza. Y eso es lo más importante. O sea, os diría que con la seguridad, no es que el humor no funcione, pero al final, o sea, tú te la Sí. estás jugando en algo muy Sí, serio y muy sí. importante. Y lo que esperan de ti no es que seas un colega, no es que seas súper cercano, es que seas profesional y que seas un partner en el que confiar tu seguridad. Y eso, y creo que no pasa solo con la seguridad, pasa con los seguros, pasa con todo lo que tiene que ver, ¿no? Tienes que ser una con empresa protección. seria. Totalmente, o sea, Claro. y es lo que somos, al final somos una empresa profesional y eso no está reñido con ser cercano y con tratar al cliente de manera cercana, Claro, es- ¿no? Y aproximarte, pero no es un juego, la seguridad no es un juego. Estás escuchando Conexión CX, el podcast donde la experiencia de cliente se convierte en conversaciones reales. ¿Te gustaría participar y compartir tu visión? Contacta directamente con Nanes o Agustín a través de sus perfiles de LinkedIn o escríbenos a dec@asociaciondec.org. Bueno, Nanes, pues ha llegado el momento de nuestro juego. Así que, ¿sabes jugar al ahorcado? Al arcado sí, que nací antes del 2000 y... ¿Recuerdas, no? Sí, ¿Cómo se jugaba? me acuerdo. Pues venga, vamos a jugar al ahorcado. Y entonces, voy a jugar muy fácil, ¿no? Vamos a ver. Que sea facilita, por favor, Vamos a jugar con tres Carletas. palabras. Bueno, si son tres Tres palabras. palabras relacionadas con la experiencia de cliente en tu sector, en tu Vale. ámbito, ¿no? De la seguridad. Entonces, vamos a empezar con una muy facilita. Venga. Yo tampoco la sé, ¿eh? ¿No? Pues venga. 3 letras. ¿Vale? Venga. Reo. Bueno, pero que esto va de decir letra, ¿no? Primero letra. Venga, Reo, la verdad, es que es una palabra que en Pues experiencia nada, de cliente un momento. es bastante A ver, frecuente. Dale, te voy a explicar, Venga, vale. te voy a explicar cómo era el podcast. Nos sentimos rehenes A ver. de la experiencia. A ver, venga, tenemos 3 palabras Ay, relacionadas bueno, con la experiencia. 3 palabras relacionadas con la experiencia de cliente. Venga. Tres palabras. Tres letras. La S. La S. La S está. La S. No, la primera no es S, ¿no? No. Que SOS también es también es muy frecuente en la experiencia de cliente. Yo ya estoy cohibida. La A. La A no es la. Entonces La A, pidamos primero la A, sí. Venga. Venga. La N. La N. Ah, bueno, entonces Ya. clarísimo. NPS. Javi, Muy fa- bien. Venga. Muy fácil, ¿no? Muy Es que bien, la hemos voy a puesto borrar. fácil, la hemos Pero puesto normalmente en los fácil juegos hay porque- regalos, ¿no? O sea, no la me hemos- dais la hemos puntos o algo puesto- por esto. Bueno, si lo haces bien, te damos. Sí, que esta era te vamos esta a era dar. la demo. La demo. Esta es la demo, Ahora venga. vamos con una más. Ahora una más difícil. Pero ponme un punto. A ver, ponme una rayita Vamos a aquí. ponerle un punto, un corazón, que somos de experiencia de cliente, Venga. de experiencia de Puntito, todo. Un like. has adivinado una palabra de 3. Pocos corazones ha pintado, ¿eh? Venga. No sé muy bien. A ver. Ahora ya sí. Espérate que no me lío yo. Madre mía. ¿Cuántos tiene eso? Esternocleidomastoideo. Vale. Son 12 letras y es
Claro, una pista. No, no, No. Me he liado. Te doy una pista. Mientras tanto os voy contando un La chiste pista, que me sí. contó mi hijo el otro día, Sí. ahora que dices esa palabra. ¿Sabéis cuál es la palabra más larga del mundo? ¿Cuál? Arroz, porque empieza por A y acaba por Z. Muy bueno. Pues, Qué mono. muy bien. Pues es lo que te gustaría que sintieran tus clientes. Venga. Es lo que me gustaría. Venga. Pues la A. Empezamos por la A. Empezamos por la A. Tienes dosas. 2. La M. La M no. La S. Joder. Ya vamos metiendo presión. La E. Laura, y vamos poniendo aquí las letras que has dicho, ¿no? Bueno, Vale. nada, bueno, la siguiente. Bueno, la M, la E, ¿y qué otro dijiste? Bueno, igual. La D. Sí. La tranquilidad. ¡Ay, bien! ¡Qué tía! Yo Muy creo bien. que con la pista, ¿no? Hombre, La siguiente va sin pista. lo que quiero La que tranquilidad. sientan nuestros ¿Queréis que se clientes. sientan tranquilos? ¿Y cómo se siente tranquilo un cliente de Securitas? Bueno, yo creo que la tranquilidad, que es obviamente por lo que trabajamos, ¿no? Nosotros siempre hablamos de ese concepto. A veces ya sabéis que utilizamos anglicismos para cuando tenemos palabras en español perfectas, ¿no? Pero es verdad que hablamos muchas veces de ese peace of mind, que es todavía un poquito más, ¿no? que sentirse tranquilo, que sentirse protegido, que es intentar evitar que tengas preocupaciones Paz y mental. que en un contexto en el que obviamente nosotros protegemos dentro y fuera del hogar, pero siempre hablamos de ese hogar conceptual, aunque no sean las 4 paredes, ¿no? en el que te sientes seguro, ¿no? Pues obviamente lo que queremos es que nuestros clientes se sientan seguros, se sientan como en su casa, estén o no estén en ella, ¿no? Muy bien, pues venga. Pues te voy a poner otra palabra y esta no te da pista. Venga, me ves sin pista. Venga, vamos a ver. ¡Hala! 14 letras. ¡Hala! Madre mía. Pues la E. La A. Aquí yo creo que están todas las letras. A ver, es Aquí. aquí. Ay, que te la sabes. Sí, porque entonces. le he visto antes Ah. contar si le Lo que cabía. no, lo que no se Esa es. enteren es... A ver, Venga, la R. que no vamos a buscar a nadie, nanes. A ver, ¿Y una pista de lo que significa, no? no hay me pista, das no hay ninguna? pista porque ya Venga. llevas 2. Y es que si acierta hay que darle un regalo y ya La el M. presupuesto de pocas está... a La ver, M. La M no. La M no está. ¿Y la F? La F no está. Espérate, Pero tienes que espérate. hacerle el... ¿Y la S? Tampoco. ¿La T? Uy, estoy despistada entonces. ¿La P? Entonces me ahorco, ¿eh? En este Pero caso... ¿por qué no dices más vocales? En este caso... Venga, la I. La I. La I sí la tenemos, ¿no? Sí. A ver, ¿dónde era? Ha hecho una que no he puesto, la última que dijo, bueno, ya. ¿La N? ¿La C? Ahí. ¿La O? ¿Qué hacemos antes? ¿Los brazos o las...? Los A brazos, ver, a ¿no? ver, a ver. No, las patitas primero. Dale la vuelta para que lo vea. Dátelo la vuelta. Que es que... Piénsatelo bien. Mira. Piénsatelo bien. Te quedan Lo tres, que me despista es la T, ¿eh? Pero No. la D, Ahí la has dado. A ver, venga.
vulnerabilidad, eso está claro. La V, Mira qué ojitos de ratona. ¿eh? Ha Ya puesto. lo sabe, ella está A ver, contenta, no, ya está estoy cerca, contenta, pero- ya está contenta. No, pues fíjate, pensaba que estaba ahí, la V. Venga, pues la vulnerabilidad. Muy bien. bien. Menos muy mal, bien. casi ahorcadita, casi Vamos a darle el premio. Bueno, pero antes que nos Ahora, cuente... no, y quisiera saber Bueno, sí. por qué vulnerabilidad. ¿Por qué vulnerabilidad? ¿Cómo lo has hilado? ¿Por qué la vulnerabilidad tiene que ver con tu negocio? Bueno, porque efectivamente cuando hablamos de sentirse protegido, hay una parte, y lo comentaba antes con esa sensación de sentirse en el hogar, que es que vulneran algo que es tuyo, ¿no? Y que no es más que el derecho de sentirse protegido, ¿no? Muchas veces no es solo una vulnerabilidad física de pensar que están entrando en tu casa o tal, sino que al final es una situación de debilidad, de indefensión. Y mira, está muy bien tirado porque efectivamente ese es el papel que pretendemos jugar, ¿no? El darte herramientas para que nunca más te puedas sentir vulnerable, para saber que hay una persona, ¿Y por qué? una tecnología y un equipo detrás que cuidan de ti. Y Así que además hay momentos en vuestro journey que son de especial vulnerabilidad, ¿no? Un cliente al que le han entrado en su casa cuando estaba fuera. Sí, o que tiene, por ejemplo, que ha sufrido una emergencia médica y no sabe cómo actuar, nos ha pasado muchas veces, ¿no? Claro. Que al final hay una persona a la que le ha dado un infarto, que ha sufrido un ictus, etcétera, y está tirado en el suelo y no sabe qué hacer, ¿no? Porque no puede moverse. Y entonces saber que hay otra persona al otro lado de los dispositivos. Habría que haber hecho así que- una más que fuera protección. Protección, bueno, Protección. esa es la solución, ¿no? Y Oye, pues, pues Bueno, a esto, ver, por fantástico. favor. A ver, ¿Esto qué es? has jugado muy bien. El premio. Este es el Ah, premio, bueno, sí. a ver, voy a abrir. Bueno, no me lo puedo creer, pero si soy yo. Pero qué fantástico, pero qué súper regalo, muchísimas gracias. Pues Ya verás cuando se lo lleve a mis hijos y se coman a su madre, Se coman a su madre todos los días. que ya se la Fantástico. comen, ¿eh? Pero... Muy bien, pues guárdalo. Pues muchas guárdalo, gracias. guárdalo por ahí. Gracias. Llévatelo. Comunicación. Claro, eso es justo la siguiente pregunta que yo tenía en la cabeza. El impacto que tiene la comunicación, ¿no? Que es el departamento que tú lideras en Securitas Direct. Ujú. O sea, el impacto cuando estás comunicando seguridad es brutal. Claro. Entonces, además del tono, ¿qué otras cosas tienes en Bueno, cuenta? yo diría, o sea, al final nuestra estrategia de comunicación y creo que, bueno, pues nos ha traído muy buenos retornos, ¿no? Por parte del usuario y del cliente que lo percibe así, es una posición de voz experta, ¿no? En la línea de lo que comentábamos antes, porque al final lo que quiere el cliente es que tú seas una persona, seas una compañía profesional y seria que te vaya a responder en esos momentos de la verdad. Entonces, la comunicación se centra en ser esa voz experta, en ser esa referencia en el que no solo hablas de tus cosas, nosotros tratamos de vivir un poco del brand centric, ¿no? De, venga, todo el rato hablando de nosotros, pero tenemos mucho conocimiento sobre la seguridad y lo hemos adquirido a través de un conocimiento muy vertical en muchos países, focalizándonos solo a esto. Nuestra compañía solo se dedica a esto. Digo solo en el sentido de que no tenemos distintas unidades de negocio, no Ya. diversificamos, no. Nosotros nos dedicamos a esto, somos buenos en esto, somos expertos en esto y en eso se centra nuestra comunicación, ¿no? En trasladar ese expertise. Vale, y te hace una pregunta comprometida. Canalla, venga. Tú Por eres tu sonrisita la veo periodista, canalla. Eres Vamos a ver, periodista, a ver. eres experta en comunicación, estás muy formada, tienes habilidades. Entiendo que tú todo lo que comunicas lo comunicas muy bien, pero una empresa no solamente comunica la directora de comunicación, ni siquiera la gente del departamento de comunicación. Todos los departamentos comunican, ¿no? Entonces, ¿quién Mira, es el departamento que peor comunica en una empresa? Mira, yo te diría, Agustín, hay una cosa, y te voy a responder, que no me voy a hacer la gallega, pero ¿Cómo se sabe? yo Se ve que- muchas veces cuando hago presentaciones de a qué nos dedicamos, y las hago internamente, ¿no? Pues igual que hacemos en otros departamentos para que el resto de compañeros sepan a qué nos dedicamos, yo siempre digo que tengo la fortuna de liderar el departamento más grande de toda la organización, porque tengo, en el caso de España, pues 10.000 profesionales en el equipo, y
es que los Comunicando. 10.000 comunican, ¿vale? Comunicamos en todos los lados y eso siempre intento sensibilizar sobre ello. No solo cuando te pones la gorra de la marca, sino que cuando estás con tus colegas o con tu familia cenando, estás comunicando si estás hablando de la compañía, ¿no? Comunicas a todos los niveles. Te diría que los que mejor comunican son los equipos de ventas, los equipos de marketing, son, ¿no?, los que venden en general, estos tienen una comunicación fantástica. Y te diría que Los a que los que peor. tenemos que ayudar a Sí. comunicar, y entiendo que cuando lo escuchen me lo dirán, pero porque tienen muchas cosas que decir y a veces no las cuentan, son los equipos, por ejemplo, de tecnología, ¿no? O sea, creo que Tecnología. tecnología hace un trabajo fabuloso. Tecnología, y no lo digo solo por nuestra compañía, sino que en términos generales es verdad que tecnología es ese equipo en el que muchas veces solo piensas cuando las cosas van mal, ¿no? O sea, cuando no funciona algo, la culpa de tecnología. No, ni mucho menos, ¿no? Ellos hacen un trabajo fabuloso, muchas veces en la sombra. No te acuerdas de ellos porque si todo funciona bien no te acuerdas de ellos, y creo que tenemos que ayudar en general a que comuniquen más, no Más. mejor, pero más. ¿Y el departamento legal? El departamento legal, en nuestro caso, es que la verdad que Te digo tenemos una fortuna hacia cliente. tremenda. No, tenemos una fortuna tremenda. Nosotros tenemos un departamento jurídico y legal fantástico, que entiende el negocio, que entiende las prioridades, y siempre lo digo porque soy muy consistente yo también, esto lo cuento muchas veces internamente, es una maravilla porque entiende el negocio, entiende las necesidades y son expertos obviamente en regulación, en legislación y en entender cuáles son los límites, los riesgos, ¿no?, las barreras que nos podemos encontrar, pero siempre en un tono positivo y constructivo. Y en ese sentido comunican, yo creo que de forma muy clara, muy transparente, muy directa, también a los clientes, y la verdad que es un gusto tenerlos como aliados. ¿Qué es más difícil comunicar en tu sector? La transparencia, porque a veces la ley, entiendo que la ley no acompañará a todos los casos, pero vamos, no nos vamos a meter en ese charco. ¿Qué es más difícil comunicar? ¿La seguridad, la calma, la urgencia, el precio, el Claro. valor? Yo creo que lo más difícil de comunicar, porque es polémico y porque a nadie, nosotros como usuarios, yo creo que estamos ya hartos de la negatividad, ¿no? Nosotros al final pues ya queremos que la vida nos pasen cosas bonitas. Entonces lo más difícil es que, claro, nosotros nos dedicamos a un negocio en el que protegemos en términos generales de peligros, sean peligros de salud, peligros de situaciones de intrusión, etc. Claro, comunicar eso no es fácil, porque al final es lo que te digo, a la gente todos lo que queremos escuchar son cosas bonitas. Entonces, por eso también decía antes de que el reto está en ser capaces de poner el acento en el beneficio, de sentirse protegido. Pero sin duda lo más difícil siempre es, ¿no?, ser capaces de tener que trasladar situaciones complicadas para sensibilizar sobre los posibles riesgos que puedes tener si no utilizas el servicio, ¿no? Y cuando comunicas en distintos países, porque tenéis mucha presencia En Latinoamérica. Bueno, estamos en 18 países. 18 países de 18 América, países como de Grupo Europa. Verisur. Fundamentalmente nosotros somos una compañía que opera en Europa y en Latinoamérica. Pues en Europa estamos en 13 países y en Latinoamérica en 5 países. ¿Y hay muchas diferencias de comunicación? Bueno, yo creo que en la línea de lo que decía antes, intentamos siempre mantener ese tono consistente, coherente de la marca en todos, pero hay una cosa que también nos caracteriza y que siempre lo decimos también, y es que es esa filosofía de locally dynamic, ¿no?, de entender muy bien los mercados locales, porque en cada mercado los usuarios somos diferentes, los formatos de comunicación son diferentes, los canales son diferentes, las experiencias que vives son diferentes, y entonces yo creo que no podemos ir todo a replicar país a país, sino que tenemos que entender muy bien los mercados locales, ¿no? ¿Has tenido alguna anécdota de alguna comunicación que haya tenido un doble sentido en otro país o algún? Sí, bueno, hemos tenido que mirar muchas veces, ¿no? Sobre todo, pues sí, nos pasa con Latinoamérica, con los coger, Sí. con algunas expresiones, ¿no?, que de Nos hace repente... muchísimas gracias lo de coger. Sí, Claro. es verdad que nos pasa muchas veces, incluso te das cuenta que, claro, cuando un español habla y estás viendo al otro interlocutor diciendo, pero qué barbaridad está diciendo, El ¿no? otro día me Y de pasó. repente A mí, te das cuenta de que, claro, hay una expresión que significa no. otra cosa. a mí otro día me pasó voy a dar una conferencia en una empresa en Costa Rica, online, y me mandan un mail.
y me dicen, por favor, ¿me puede enviar cuáles son sus calidades? Y entonces yo dije, pues bueno, bastante calidad, o sea, con alguna avería, pero... Y entonces, ¿a qué se refieren ustedes con lo de calidades? Y son los títulos universitarios y la experiencia, el currículum y tal. Sí, sí, sí. Son palabras que Sí, no, aquí no hay usamos. esas cosas que... Bueno, y luego también muchas veces, pero eso nos ocurre a todos, ¿no? Cuando a veces nos intentamos expresar en otro idioma, en inglés, etcétera, que ahí dices, mira, antes lo contaba con lo de Peace of Mind, pero si es que yo necesito decirlo en español, porque es que es la forma en la que, ¿no? En la que me aseguro que el significado es el que quiero trasladar. Oye, ¿y cuáles, no en Securitas Direct, en general las empresas, cuáles son los mayores errores de comunicación que ves relacionados con la experiencia de cliente? Bueno, yo antes lo decía, ¿no? Yo creo que hay un punto primero a veces nos saltamos los propios básicos, ¿no? Yo creo que yo me acuerdo cuando empecé en esto de la experiencia de cliente, y aquí tengo que hacer un alegato a DEC, porque a mí DEC me inspiró y me curtió y me formó en experiencia de cliente, y es así, nadie lo sabe. Yo acudía a DEC para entender qué era esto de la experiencia de cliente, y más allá de toda la metodología, más allá de, ¿no? de todo lo que, todo lo que se ha desarrollado, ese conocimiento, ¿no? y esa expertise en la experiencia de cliente, a veces nos olvidamos de una frase que a mí me dijeron cuando yo empecé en esto, que era, mira, la experiencia de cliente es ponerte en los zapatos del cliente y intentar, ¿no? darles el servicio que tú te gustaría recibir si fueras cliente. Y a veces se nos olvida eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los errores más frecuentes? Cuando tenemos una visión unidireccional, ¿no? Cuando vemos la visión de la compañía o de la marca y no introducimos la visión del cliente. Entonces, eso es algo que creo que nos tenemos pero en cada interacción, o sea, al final, Sí. oye, ¿qué está esperando el cliente? Y eso no significa darle la razón, eso no significa, ¿no? tener que... Si el cliente siempre tiene la razón. No es verdad, ¿no? El cliente no siempre tiene la razón, pero al menos voy a escucharle, voy a tratar de entenderle, voy a ver por qué ha llegado a este punto, voy a ver cuál es su queja, voy a ver si puedo cubrir esa necesidad. Ser empático, escuchar. Yo creo que muchas veces cuando hablamos de comunicación solo pensamos en el que comunica, y el que comunica, una parte fundamental de esa comunicación es la escucha. Sí, no es solamente comunicar, no es solamente emitir, No, es recibir también. es recibir. ¿No? Y muchas veces al revés, tienes primero que recibir y luego emitir. Pero ese proceso de escucha y de entendimiento y de empatía a veces se nos olvida. Y ya para ir terminando, si les puedes dar un tip a nuestros oyentes de qué tiene que tener un mensaje para que sea CX friendly. Bueno, yo creo que tiene que ser un mensaje sencillo, Nanes, y te lo digo porque muchas veces, no sé si os ha pasado a vosotros, que de repente te llega un email o alguien te está hablando por teléfono y dice, pero, o sea, ¿me lo puedes explicar? Porque es que no lo entiendo, o sea, me he leído los 3 párrafos Dos y, veces no, y todavía... y no lo entiendo. Entonces, bien sencillito, bien transparente, bien coherente, o sea, que yo me quede con el mensaje que tú me quieres trasladar. Y como decía antes, empático, o sea, que al final no sea una cosa de yo te lo estoy contando a ti, sino estamos construyendo juntos. Y eso creo que es el mejor mensaje de experiencia de cliente que podemos dar. Oye, pues fantástico, Laura. Yo creo que hemos dado un repaso a la comunicación, a la experiencia de cliente, nos habéis contado vuestra propuesta de valor. Muy interesante todo. En una palabra, si tuvieses que resumir la clave de la experiencia de cliente en una palabra de todo lo que hemos hablado. Pues yo diría empatía. Empatía. La empatía es lo más importante. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura. Interesantísimo todo. Y nada, pues a los que nos habéis escuchado y a los que habéis llegado hasta aquí, pues deciros que... Nos vemos el mes que viene. El mes que viene, pues seguimos en Conexión CX. Seguidnos, acordaos, en la campanita para que os avise el siguiente podcast. Así que seguimos. Gracias, Laura. Muchísimas gracias a vosotros. Esto fue Conexión CX. Si te gustó, compártelo y síguenos. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar diferente, ya estamos conectados. Nos vemos en el siguiente episodio.